Hola a todos. Antes que nada, permítanme agradecer la oportunidad de estar en este espacio y saludar a todos ustedes. Les extiendo un cordial abrazo desde República Dominicana. Mi nombre es Maciel Méndez Jorge, soy médico y trabajo como coordinadora de proyecto y gestora de conocimientos en Two Oceans in Health. Nosotros somos un centro de investigación aquí en República Dominicana dedicado a crear conocimiento que empodere a las comunidades de nuestro país. Y en esta ocasión nos honra estar aquí con ustedes conversando acerca de las funcionalidades de RedCap y de cómo esas funcionalidades nos han ayudado a gestionar los permisos de usuarios en el contexto de un estudio multicéntrico. Así que en estos 15-20 minutos estaremos inicialmente conversando acerca de los estudios multicéntricos, luego sobre los roles de usuario. Luego veremos esos conceptos de estudios multicéntricos, los pros, los contra y los conceptos de roles de usuario en el caso de un proyecto que realizamos en Two Oceans, que es el proyecto USAID X2. Y finalmente daremos los puntos sobre, bueno, qué nos podemos llevar a casa de esta presentación. Al final, en base a ese estudio de caso de USAID X2 y todo lo que vamos a conversar, cuáles son las recomendaciones para los proyectos futuros y mejores prácticas. Así que nuevamente, pues un placer estar aquí. Y ya conversando acerca de los estudios multicéntricos, hay algunos conceptos claves que tenemos que tomar en cuenta, porque de esos conceptos, pues derivan, en primer lugar, la elección de por qué hacer un estudio multicéntrico o por qué no, y luego identificar cuáles son quizás esas brechas que podrían ocurrir en un estudio multicéntrico para poder compaginarlo con funcionalidades de REDCap y ver cómo esas funcionalidades de REDCap pudiesen ayudarme a disminuir esa brecha que me crea de por sí un estudio con un diseño multicéntrico. Entonces, uno de los aspectos a mencionar es que el simple hecho de tener un estudio multicéntrico me añade la variabilidad intersite. Es un estudio multicéntrico. Yo tengo varios lugares donde estoy ejecutando un mismo protocolo de investigación y pues no es la misma persona que lo va a estar ejecutando. Y aun si fuese una misma persona haciendo lo mismo con otra misma persona, utilizando el mismo instrumento, si hacemos la prueba, es muy probable que aún con un mismo sujeto, por el simple hecho de repetir la toma, está ese azar que puede hacer de que ese valor difiera. Entonces, esa variabilidad intersite siempre va a estar y debemos de reconocerla para entonces luego aplicar medidas sobre cómo reducirla. Pues considerando esto, también hay otras cosas a considerar sobre este tipo de diseño. En primer lugar, la muestra. Quizás consideremos hacer un estudio multicéntrico porque si necesito una gran muestra y necesito una muestra heterogénea, si estoy haciendo un estudio de fase 3, un estudio de fase 4, si en el contexto de algo clínico, o si estoy haciendo un estudio observacional que necesito que tenga bastante validez externa, pues entonces considero hacer una muestra que sea bastante heterogénea y realizo el protocolo en diferentes centros. También, si por alguna razón tengo limitado, bastante limitado, el tiempo asignado a la recolección de datos, si realizo el reclutamiento en distintos sites a la vez, pues ese tiempo se reduce considerablemente. Entonces, eso también me puede hacer considerar un estudio multicéntrico. Sin embargo, pues ya hablamos de la validez. Este estudio me añade validez externa a mi investigación, pero a la vez estoy sacrificando un poco la validez interna, por lo que conversamos acerca de la variabilidad intersite y del error de los sesgos del azar. Los costos en los estudios multicéntricos suelen ser más costosos. Para el análisis de datos no es lo mismo analizar una base de datos que sabemos de que los datos se extrajeron de un solo site versus datos de múltiples sites y la adherencia al protocolo. Esto va a representar un mayor reto en el caso de multisites porque pues debemos asegurarnos de que todo el equipo que va a recolectar datos o que va a estar involucrado en esta actividad debe de tener conocimiento pleno de los procedimientos de la investigación y que por consiguiente
esos deben de estar bien claros en nuestro protocolo. Así que en conclusión, un estudio multicéntrico podemos decir que representa varios desafíos metodológicos de ejecución y estadísticos. También un gran desafío para el equipo investigador cuando le esté diseñando. Pero REDCap, como veremos, tiene tantas funcionalidades que nos permiten pues reducir considerablemente los sesgos y aumentar la validez de nuestra investigación, de modo de que por lo menos, excluyendo un poco el factor humano, en lo que respecta a la forma en la que se captan los datos y en la que se almacenan, pues todo sea de la mejor manera posible y lo más riguroso y estandarizado. Pues ya conversando acerca de los roles de usuario, estos son algunos términos que todos hemos escuchado. Datos como activo, monetización de datos, porque los datos son considerados, por algunos, hasta el carbón de esta era o el oro de este siglo. Entonces, es en este contexto que debemos de recordar la importancia de guardar los datos y de que solamente tengan acceso a ellos los miembros del equipo investigador que realmente lo necesitan. Eso es lo que llamamos como un control de acceso basado en roles y que las funcionalidades de REDCap que luego veremos de configuración de usuarios y configuración de grupos de acceso de datos nos facilitan lograrlo. Es una función de seguridad para controlar el acceso a los usuarios y que a través de privilegios de usuarios y privilegios de grupos, pues se logra ese control de acceso basado en roles. A usted le damos el acceso a los datos, a la cantidad de datos o a los tipos de datos que usted necesita para hacer su función en esta investigación. Entonces, en este sentido, pues me gustaría plantearles dos grandes diferencias. En primer lugar, en REDCap tenemos los usuarios. O sea, cuando yo creo un usuario, es como si esa persona estuviera naciendo en mi plataforma REDCap. Yo necesito crear un usuario, que esa persona exista en REDCap, y luego lo inserto o lo agrego a un grupo, a una comunidad de acceso de datos. Entonces, por eso es que antes de hablar de grupos de acceso de datos, vamos a conversar acerca de usuarios, permisos de usuarios. O sea, vamos a verlo desde el ser. Esa persona es y luego está en un grupo. Y aquí vamos a ver como en esencia los cambios que han ocurrido desde el concepto de superusuario al inicio, que es esa persona que tiene acceso a todo, o lo que hemos visto ahora, que es ya un privilegio mínimo basado en roles. Importante destacar que el manejo de usuarios y de grupos de accesos a datos es una responsabilidad individual y colectiva. Hay cosas que como equipo investigador no vamos a poder manejar. El hecho de que una persona tenga su computadora, esté ingresando los datos, pero no sé, luego esa computadora sea, quizás lo esté haciendo con una red de internet pública y que esa red de internet pública, pues otras personas tengan acceso a la información, son cosas que no podemos manejar. Pero, o que esa persona esté ingresando los datos en un lugar y que haya más personas quizás detrás viendo su pantalla y que quien esté ingresando los datos no se dé cuenta, es algo que no podemos manejar. Sin embargo, hay muchas funciones de REDCap que nos ayudan a cómo asegurar aún en esas situaciones los datos. Por ejemplo, en caso de que el digitador esté entrando en información sensible y que por alguna razón nos da, pues no podemos controlar el espacio en el que eso ocurra, y existe la posibilidad, aunque mínima o remota, de que alguien esté detrás viendo los datos, pues tenemos una forma en REDCap que oculta la información y que permite ingresarlo como si fuese una contraseña, como puntitos. Entonces, bueno, solo menciono eso para ejemplificar de que es importante pensar en las situaciones que pueden ocurrir y luego ver cómo una funcionalidad de REDCap puede ayudarnos en esa situación para proteger los datos. Porque los datos y en la divulgación del mismo tiene grandes implicaciones. En primer lugar, implicaciones metodológicas. Si yo estoy haciendo un estudio ciego, imagínense que se me olvida
señalar un checklist de una función muy específica y que por yo olvidar señalar ese checklist, ya hay una persona, un analista de datos externo, por ejemplo, que se supone que no tenía que tener acceso a los datos, o un digitador que no tenía que tener acceso a los datos y que ahora por yo olvidar marcar ese checklist puede verlos. Y que ya mi estudio pues se rompa el blindness o como qué tan ciego estaba esa persona en la investigación. Solo por ese factor tan sencillo. O sea, ya el estudio que yo dije que era ciego ya no va a ser ciego. No olvidar las implicaciones éticas. Si yo colecto una información y yo le digo al participante, esta información es para esto y solamente tales roles, tales personas van a tener acceso a esa información, si eso se divulga y otra persona diferente a la que yo le dije inicialmente al participante tiene acceso a sus datos, igual es una falta de ética. No olvidar las implicaciones morales e incluso civiles y penales que puede tener una configuración errónea de los permisos de usuario y de acceso a datos. Así que pues ya habiendo dicho esto, este mapa solo se los traje para mostrarles el alcance de REDCap y de cómo este estudio estuvo analizando la factibilidad del uso de REDCap en estudios multicéntricos. Y ya que REDCap está en tantos países y regiones, pues es una gran herramienta para realizar estudios multicéntricos como los que vamos a ver hoy. Recordar los roles básicos de usuario. Tenemos usualmente en investigación, es como lo típico, alguien que ingresa los datos, que no tiene acceso a los mismos, un supervisor o coordinador que puede tener acceso a los mismos, pero de manera limitada, y un administrador que ya tiene privilegios más amplios. Sin embargo, los roles de usuario son una receta personalizada. Cuando usted crea un usuario y va a asignarle los roles a esos usuarios y los privilegios, usted puede señalar cuáles son los privilegios que usted desea de que esa persona en específico, en el contexto de su investigación, pueda hacer. Y van desde privilegios de alto nivel, como diseñar un proyecto, manejar los usuarios y los derechos de usuarios, crear y manejar los grupos de acceso de datos, a otros privilegios ya de mediano o bajo nivel, como acceso al calendario, a descargar archivos. Usted puede decir si esa persona tiene derecho a descargar toda la base de datos sin identificadores, con cuáles cosas ocultas. Si puede utilizar herramientas de importación, si puede ver los gráficos, todo eso es 100% personalizable para cada usuario y para cada grupo de acceso de datos. Aquí lo estamos viendo en el contexto de un usuario al cual le quiero crear un rol y estoy asignando ese rol y señalando las funcionalidades y los privilegios que va a tener ese rol en específico que le voy a asignar. Entonces, ya que yo tengo ese usuario creado, es importante destacar que cuando yo estoy creando un usuario y que lo estoy insertando en el proyecto, debo de, esta casilla que está aquí, que dice grupos de acceso de datos, debo de marcarla, porque eso quiere decir de que luego voy a poder añadir a esa persona a un grupo de datos. Recuerden, primero soy un usuario y este usuario que soy tiene acceso a ser insertado en un grupo y entonces luego voy a poder insertarlo en el grupo. Recordar que los grupos de acceso a datos nos permiten proporcionar derechos de usuario y accesos a un conjunto específico de registros que se creen en un proyecto. En el contexto de un estudio multicéntrico, si yo tengo varios sites, puedo crear grupos de acceso de datos dentro de un mismo site para que solamente la persona de ese site tenga acceso a sus datos únicamente. O puedo configurarlo dependiendo de otro tipo de característica en común. Ya pasando al proyecto USAID, esto fue algo que realizamos en Two Oceans sobre los modelos de prestación de servicios diferenciados y resultados de tratamiento ante poblaciones prioritarias. Fue un proyecto que realizamos el año pasado, financiado por USAID, y se implementó en 6 servicios de atención integral. En general, el objetivo fue describir las características de migrantes haitianos y sus descendientes que acudían a los sites y explorar otras relaciones entre cosas que
que ocurrían en los sites muy particulares del tipo de servicio que se le ofrecen a esos usuarios. Y utilizamos RedCap para realizar entrevistas a clientes priorizados, que es como se le llama a ese tipo de usuarios de los sites. Y ya en los próximos minutos, y lo que les voy a mostrar son pantallazos de cómo gestionamos los permisos de usuarios y de grupos de acceso en el contexto de ese proyecto. Para ese proyecto teníamos 6 centros, 6 sites, y se decidió que para fines logísticos y para nuestro proyecto, realmente nos funcionaba mejor crear un usuario para cada site, un usuario para cada site, porque en cada site solamente había una persona que iba a ingresar los datos y que iba a tener acceso a las otras funciones. Entonces, se decidió crear ese usuario por site y ya estos usuarios que vemos aquí son del equipo investigador. Entonces, luego de que tuvimos cada usuario en ese site, se crearon 2 grandes grupos de acceso. Un grupo de acceso del equipo investigador, que corresponden a estos, somos nosotros, y otro grupo de acceso a datos que le llamamos pues sites o centros, que incluía a los 6 usuarios de cada centro. Como ven, a cada usuario se le asigna un número que expresa pues la información que se registra, que se entra, indica dónde se va a guardar y la señala. O sea, ya las personas que están en el 1, que se identifican como 1, todos los formularios que suban van a tener el prefijo 1 y luego pues vamos a poder identificar cuáles formularios se subieron de cada site. Y ya para cada grupo de acceso de datos se puede especificar qué cosas queremos que ese grupo tenga acceso y cuáles no. Si quiero que pueda construir informes, si puedo que pueda acceder a ellos, si deseo que pueda exportar los datos. Por ejemplo, aquí vemos que este grupo no tenía derecho a exportar los datos y también tenía acceso limitado a otro tipo de herramientas. Ya aquí le pongo esta imagen para que vean cómo se visualiza en la consola de estado de registros las entradas de cada formulario por el site, que vemos que es lo que está identificado aquí con el número, y el número del formulario que se ha ido ingresando. Por ejemplo, aquí vemos, ese es el formulario 2 del grupo 4, o sea, del site 4, y aquí vemos cómo ha ido llenando cada formulario. En este caso tenemos 2 formularios en ese proyecto. Igual aquí vemos los números que se le asignan a cada usuario y solo mencionar de que en el contexto de este proyecto, en realidad esto fue lo más factible, realizar un usuario por cada centro y al final un grupo de acceso de datos que se llamaban sites y otro grupo de acceso de datos que era equipo implementador. Insisto, esto es para nuestro proyecto. Sin embargo, en otro proyecto puede funcionar otro grupo u otro esquema. Si usted tiene un estudio multicéntrico más complejo, donde tiene, por ejemplo, 3 centros y en cada centro tiene 2 digitadores, un monitor de calidad, tiene un coordinador de campo, no sé, quizás le convenga más realizar un grupo de acceso de datos por centro, que es lo más típico, y asignarle un usuario para cada una de esas personas, un usuario para el digitador, otro usuario para el monitoreo, etc. Ya con sus funcionalidades específicas según lo que necesiten para sus actividades dentro del proyecto. Aquí les muestro pues la parte en RedCap donde se pueden configurar esos permisos. Le damos aquí al tablero, permisos de usuarios y grupo de acceso de datos. Cuando hacemos clic, pues es bastante intuitiva. Ahí mismo nos dice si queremos añadir nuevos usuarios, si queremos asignar ese usuario a un rol que ya tengamos predefinido, si queremos crear nuevos roles. Recordar que cuando creemos aquí el usuario, debemos de darle check a la función de Data Access Groups. Y ya luego, cuando estemos creando ese grupo de acceso de datos, igual nos va a confirmar cuáles funcionalidades y cuáles secciones del proyecto va a tener, cuáles privilegios va a tener ese grupo que estamos creando.
Aquí les dejé esta imagen para que veamos otros beneficios del uso de Data Access Groups, que también nos permite hacer un monitoreo rápido de la información que se está recolectando en el campo en tiempo real por site, identificar rápidamente número de registros por grupo y usar las funciones de validación de datos por grupo de accesos. Aquí vemos cómo se representa en un tablero los usuarios que tienen acceso o que pertenecen a cada grupo de acceso de datos. Y finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones, mejores prácticas y qué nos podemos llevar de esta experiencia y de lo conversado en estos minutos? En primer lugar, la necesidad de capacitar a los comités de investigación, de ética de la investigación local sobre esta versatilidad de REDCap, de los grupos de acceso de datos y de incluir los planes de autorizaciones en los protocolos de investigación. Porque de nada nos sirve nosotros como equipo ejecutor de la investigación conocer todo esto y que quizás cuando lo propongamos en un protocolo de investigación que se ha llevado evaluación ética, ellos no los conozcan y no puedan captar la importancia y las implicaciones que puede tener un acceso, digamos que ventajoso o mal realizado para una investigación en ambos casos. También recomendamos realizar un modelo de roles claro desde que se crea el estudio, no cuando ya estamos ahí envueltos en la ejecución del mismo, el trabajo de campo, sino hacerlo desde antes. También construir un consentimiento informado que esté acorde al modelo de roles aprobado y que realmente le diga al participante quién va a ver sus datos. Limitar el acceso a datos sensibles. No es necesario que todo el mundo tenga acceso a todo. Habilitemos los registros de actividad de los usuarios y los accesos para poder monitorear quién entra al proyecto, cuántas veces y qué está haciendo. Respaldemos regularmente los datos y recordemos actualizar y revisar regularmente los roles, incluyendo las fechas de caducidad si aplica. Así que, pues, muchas gracias por este espacio, gracias por su atención. Aquí les dejo mi información de contacto, nos pueden buscar en twooceans.health si desean conocer más sobre nosotros y pues dejo el espacio abierto para cualquier pregunta. Para nosotros ha sido un honor y esperamos de que esta experiencia pues pueda fortalecer sus actividades de investigación y de gestión de datos en general, sus cosas muy propias que hacen al día a día utilizando REDCap. Muchas gracias.